esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos testificado y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo y el Salvador del mundo. El Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Padre, gracias por ese pasaje. Abre nuestra mente, permite que nosotros podamos discernir todo lo que tú nos dices a través de tu palabra en el pasaje de Juan. Y te daremos las gracias en el nombre de Jesús, oramos. Amén. Mire, hablamos de que una de las pruebas de que nosotros somos creyentes, estamos siguiendo a Dios, es cuando tenemos y vivimos ese amor que Dios es. Y como dijimos el otro día, nosotros estamos en Dios y Dios es amor. Nosotros estamos en Dios y Dios es luz. Entonces nosotros producimos luz y copiamos o hacemos ese mismo amor porque estamos en Él. Pero ahora dice que Él está en nosotros, que Él nos ha dado su Espíritu Santo, y el propósito del Espíritu Santo para el incrédulo es convencerle del pecado, pero para nosotros es reconocer y manifestar y redarguirnos cuando nosotros pecamos, para llamarnos la atención, para decir, mire lo que hiciste, ¿ok? Entonces ya nosotros entendemos que ya tenemos por lo menos 3 cosas que muestra que somos creyentes de verdad. Estábamos pensando en cuanto a esa palabra que versículo 14, y nosotros hemos visto y testificamos. Y estaba comentando que la palabra testificar aquí es la palabra en el griego, es marturio. Es la palabra que nosotros agarramos para un mártir, una persona que da su vida por su Señor. Y en el primer siglo, en el segundo siglo y hasta el tercer siglo también, las personas cristianas testificando muchas veces dieron sus vidas para comentar, para hablar de Cristo. Voy a buscar un versículo aquí en el libro de Apocalipsis también, porque habla de lo mismo. Cuando dice en los sellos, que el Señor abrió los sellos, cuando abrió el 6º sello, dice, hubo un gran terremoto. No, perdón. Versículo 9. En el 5º sello que encontramos en el libro de Apocalipsis, miren lo que dice. Cuando abrió el 5º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenía. Va a volver a hacer lo mismo. Antes los cristianos testificando, hablando de Cristo, lo hacían a riesgo de su vida. Entonces la palabra mártir llegó a ser el que testifica. Entonces los testigos son verdaderos, son los que dan su vida, ¿no? Y aquí en el libro de Apocalipsis, en el 5º sello, habla de que en la tribulación vuelve a suceder que gente van a dar su vida por el Señor. Mire lo que dice. Dice, por la palabra y por su testimonio. Va a ser ilegal tener una Biblia. Si uno tiene la Biblia, la sentencia es muerte. Si uno habla a otra persona de Cristo, la sentencia es muerte. Entonces empieza a ver cómo hemos dado un círculo completo. Vamos a volver a lo que era en el primer siglo cuando entra en la tribulación. Y eso para decirle y animarle a los hermanos que tienen familia que no son creyentes,
todavía en la tribulación va a haber posibilidad de personas llegar a Cristo, pero van a sufrir como esos mártires de ese siglo cuando Juan estaba vivo, en ese primer y segundo siglo. Ahora, qué desafío, Jaime, porque yo veo el versículo 15 cuando dice, todo aquel que confiese. O sea, es como decirlo verbalmente de que Jesús es el Hijo de Dios. Sí, profesar públicamente, literalmente lo que dice. ¿Y qué dijo el Señor? El que me confiese delante de los hombres, lo voy a confesar delante de mi Padre. No. No quiere decir que uno va a perder la salvación si no confiese delante de los hombres, pero dice que va a haber un premio especial para las personas de verdad que confiesen, que reconocen. Yo creo que nunca he negado a Cristo, pero hermanos, yo cuando me llevaron preso y escuché, entró antes de yo, delante de un comandante de la Guardia Nacional de Venezuela, unos colombianos. Y el comandante de la base empezó a hablarle duro y fuerte. Y el hombre le dijo algo, yo no entendí lo que dijo, pero escuché. Y yo estoy sentado afuera y yo soy el próximo que va a pasar. Y yo dije, wow, bueno. Señor, tú dices que cuando vas a aparecer delante de los jueces que no ponga en tu mente lo que vas a decir, sino que entre el Espíritu Santo te dará las palabras. Claro. Y eso, así yo entré. Y una de las primeras cosas que el hombre empezó a hablarme era de por qué yo estaba allí predicando cuando no tenía permiso de predicar. Le dije, mire, yo no estaba predicando, estoy aprendiendo el lenguaje para traducir la Biblia. Y le regalé una copia de la Biblia. Y él lo tomó y lo puso encima de la Biblia que le había dado también el cura. Y dije, yo tengo otra, y la mía era más chiquito que la otra. Pero yo dije, no, yo estoy allí para ayudar a la gente a conocer a Dios, porque Dios me ha cambiado mi vida y también puede cambiar sus vidas. Ahora, hoy día, eso es malo. Que la gente, los antropólogos dicen, no, que el problema es que van ahí y empiezan a cambiar la cultura. ¿Eh? Y es verdad, si la palabra de Dios no ha cambiado tu persona, tu andar, tu vida, yo creo que no tienen a Cristo. Porque la verdad es que el que tiene a Cristo, las cosas empiezan a cambiar. Bueno, ahí también es interesante hasta toda la parte práctica o el reto de testificar a Dios no solamente con nuestros labios, sino en nuestra vida. Pero en el versículo 13, ahí agarro de nuevo, dice que el que nos ha dado de su espíritu, y aunque es otra cuestión o su misma esencia que Dios nos ha dado, ¿no? Cuando estudiamos un poquito la teología propia o cómo Dios es y hablamos de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, es interesante que Dios nos da de su propia esencia. Este es el mismo Dios que nos creó a su imagen y semejanza. Sí. Seres pensantes, con intelecto, emoción y voluntad, pero ahora, ya que caímos en esta cuestión del pecado, para poder conservarnos, para poder sellarnos, dice que Él derrama o da de su espíritu, de Él mismo a nosotros. Y cuando habla de que también nos da amor, es su esencia también, porque este versículo, este pasaje habla de que Dios es amor, su esencia es amor, es una de sus características. Y me gusta aquí porque dice, el versículo 16 al final dice, Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Otra vez, vuelve a hablar de la palabra amor, pero no a un amor con un concepto diferente o el que nosotros queremos amoldear a nosotros, sino está hablando del amor de Dios, que es un amor sacrificial. Dios permanece en nosotros cuando nosotros amamos de esa manera. Sería interesante ver si una persona que no es creyente podría amar con el amor ágape. ¿Será posible eso? No sé si ya me estoy pasando o algo así, pero sería interesante, ¿no? Porque dice que Dios nos ha dado de su amor y creo que en el otro pasaje dice que amamos porque Él nos amó primero o nos enseñó a amar. Sí. ¿No? Es un reto, ¿no? No sé cómo lo ven ahí.
Bueno, conociéndolo a ustedes dos. Mire, ese es Juan capítulo 15, ¿no? Ajá. Sí, el que permanece en mí dará mucho fruto. Ujú. Entonces, allá en Juan también da otra señal, otra prueba de un creyente, su vida ha sido cambiado. Tiene amor, tiene luz, tiene la verdad, la palabra de Dios. Y ahora dice que también confiesa, que testifica y Dios. Y dice que eso es una prueba que Dios permanece en nosotros y es la misma palabra que usa Jesús en Juan 15 cuando habla del pámpano y la vid. Mm. Es un reto de una vida íntegra o Ujú. integral en cuanto a la vida, en cuanto a ser creyente, porque como tú dices, ahora te doy mi esencia, ahora tienes que vivir esa esencia y ahora tienes que permanecer en esa esencia. Por lo menos les pregunto a ustedes con el tiempo que nos queda, que han estado en ministerio, han trabajado en institutos bíblicos, han trabajado con personas, ¿cuántas personas con las que han trabajado Dios, no sé si demandado o Dios le ha puesto a prueba que ejerzan ese amor, pues, en cuanto a darles, en cuanto a ayudarles a que conozcan de Cristo? ¿Cuántas personas no han testificado, no han dicho que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Han tenido esa experiencia? ¿Cómo ha sido con ustedes ese crecer en el amor de Dios? Bueno, yo creo que con personas que yo he tenido contacto constante por un tiempo, la gran mayoría, si no la totalidad, han tomado decisión. Pero a veces uno se encuentra con una persona con problemas, entonces va para ayudarlo y le habla de la palabra de Dios, pero esa persona no quiere, Mm. lo rechaza. También a mí Dios me ha sorprendido con situaciones de personas que están muy bien con el Señor y todo, y bueno, hombres y mujeres que bien, bastante bien en su trabajo, en su tarea para Dios. Y lo que de Dios me sorprende es que muchas veces te dicen, bueno, lo que pasa es que todo esto sucedió porque un día usted, Mónica, usted, Andrés, eh, pasó por mi vida, ¿no? Mm. Ujú. Y me sorprende porque a veces he sentido vergüenza y le pedí que me ayudara con mi memoria. ¿Cómo, cuándo y dónde fue? ¿No? Y realmente eso me hace ver que no es sino Dios, no una persona, es Dios, porque esas cosas solamente lo hace Él, no lo hace nadie más. Ahora, eso es, el ejemplo que tú das, Jaime, es un ejercer de ese amor de Dios que están viviendo. Ahora, ahora otra pregunta, porque a lo mejor muchas personas dicen, bueno, es que les conocen, es Andrés y Jaime, son misioneros, más vale, si no actúan así, pero se han visto, o sea, ha sido un reto para sus vidas poder vivir ese amor, porque me imagino que han tenido unas situaciones Mm. en su vida ministerial y personal en el que a veces, ¿hasta cuándo amo? No sé, ¿cómo ha sido para ustedes? Bien, mal, un proceso. Mire, he conocido a personas con mala doctrina Ujú. que éramos buenos, estábamos bien, ¿no? Ujú. Pero cuando empezamos a corregir la doctrina, entonces ya no me querían más. Pero no es culpa mía, porque no fue mi doctrina que estaba raro o errado, sino era de ellos y no quisieron reconocerlo. Mm. Y ahí es interesante porque es otra característica de Dios, de Cristo, porque dice que Cristo es verdad, que Cristo es amor, Mm. que su espíritu es... Entonces, como digo, es un reto de integridad, ¿no? Para el Sí. creyente. Hoy en día es muy fácil, especialmente acá en Estados Unidos, en Texas, es muy fácil decir, yo soy creyente, voy a la iglesia una vez a la semana, ya. Pero la vida íntegra de un creyente se ve que lleva un proceso y ahí Dios lo muestra. Te he dado de mi espíritu, vive, testifícalo con tu vida, pero también muestra ese amor y tienes que permanecer constante en tu vida, no es algo de ayer o antier o hace 50 años, es día a día. Creo que ese es el reto. Bueno, gracias por compartir con nosotros, Andrés, Jaime, y espero que sea también de ánimo a las personas. Ahí si están escuchando un poquito raro el sonido, pues estamos teniendo algo técnico, pero
Espero que el Señor le esté bendiciendo. Dios le bendiga.